Empezamos. Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Hoy, la clase del día martes 1 de febrero de la materia de estadística, empezamos revisando primeramente la asistencia de los estudiantes. Bueno, empezamos. Por favor, asistencia. Cachihuango Andy, por favor. Cachihuango Andy. Ipiales Luis. Ipiales Luis. Presente, Licen. Gracias. Morillo Jason. Morillo. ¿Sí? Morillo Jason. Presente, Lice. Gracias. Padilla Daniela. Presente, Lice. Gracias. Revelo Josué. Presente. Gracias. Vázquez Iván. Vázquez Iván. Y Yanes Yarina. Yanes Yarina. Presente, profe. Gracias, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la materia de estadística. Sí, voy a guardar la asistencia. Por favor, estoy haciendo que repentinamente vuelva a tomarles asistencia, por favor, señores estudiantes, a ver si no han dejado solo conectado y quiero que estén ahí conectados. Vamos entonces a compartir pantalla con ustedes la presentación de la clase, continuando con ustedes. En una clase anterior yo trabajé lo que es dato de tabla de frecuencias con datos no agrupados. Ahora voy a empezar una tabla de frecuencias con datos de tipo agrupados. Cuando hablamos de tipo agrupados me refiero a que la información que tengamos bastante extensa vamos a convertirle en intervalos. Vamos a trabajar con intervalos. Muchas de las veces en la vida diaria aplicamos el término intervalo, posiblemente en algunos de los casos. Un ejemplo, y luego voy a su carrera. En campo de los negocios, alguien que tenga posiblemente un negocio en donde efectúe o realice ventas, le preguntan cuánto son las ventas mínimas y cuánto son las ventas máximas. Al hablar de mínimo y máximo, estoy hablando de un intervalo, ¿sí? En el campo normal. Los gastos mínimos y máximos, ¿no es cierto? No, posiblemente en las compras mínimas y máximas. Al igual que en su carrera que tienen ustedes en el campo de la gastronomía, también ustedes tienen un intervalo aplicado en algunos de los casos. Mediciones posiblemente para la elaboración de un plato. Mediciones mínimas y máximas para un plato, por ejemplo, en caso de ingredientes, ¿sí? Entonces, ahí vemos mediciones mínimas y máximas. Si vamos un poquito al campo dentro de lo que tiene que ver algunas variables de estudio, en edades mínimas y máximas, en pesos mínimos y máximos, ¿sí? Entonces, a esto me refiero al campo de los intervalos. Cuando los datos contienen una gran cantidad de elementos, para facilitar los cálculos es importante o necesario agruparlos. A estos grupos se les llama intervalos o clases. Van a tener ustedes el término intervalos o clases. Un intervalo es una serie de números incluidos entre dos extremos. Así, por ejemplo, el intervalo entre 40 y 45. Si hablamos dos extremos, el 40 es lo mínimo y el otro extremo 45 es lo máximo. Estos dos extremos están conformados internamente por los siguientes valores. Si hablamos de 40, estaría el 41, 42, 43, 44 y el otro extremo sería el 45. Siendo 40 el límite inferior y 45 el límite superior. ¿Ya? Si hablamos cuáles son los dos tipos de intervalos reales, por favor, acordarse. Intervalos reales, tanto inferior como real superior, a esto se le va restando el 0.5 y se le va sumando el 0.5. Esto es, por ende, cuando les pido a ustedes cuál es el intervalo real inferior, cuál es el intervalo real superior. Entonces le restamos, si tengo el 40 al inferior y le resto menos 0.5, sería 39.5 el real inferior. Si le digo que tengo el extremo superior 45, el intervalo real superior es 45.5. Es decir, que le he sumado 5 décimas más o le he restado 5 décimas menos.
para saber los dos tipos de intervalos. Si yo le colocara, por ejemplo, un dato que me calcule, yo tengo dos intervalos, ¿no? El inferior y el superior. Y le pongo que el inferior sea de un peso de unos 120 libras y el peso superior sea de unas 180 libras, de 120 a 180. ¿Ya? Mi pregunta es, señores estudiantes, ¿cuál sería? Aquí voy a ponerle mismo. Voy a colocarle aquí. No, mis disculpas. Aquí coloquemos. Yo le pondría 120 el inferior y 180 el superior. ¿Cuál sería el intervalo inferior real y cuál sería el intervalo superior real? ¿Qué me dicen, señores estudiantes? ¿Cuánto sería el intervalo, digamos, el extremo inferior real y el extremo superior real? ¿Cuánto sería? El inferior real sería 119,5 ¿Ya? Y y el superior límite real sería 180,5. correcto. Eso es todo. ¿Ya? Ese va a ser, muchas gracias, señor Rey. Aquí, entonces yo quiero saber que estén muy atentos. O bien resto o bien sumo el 0.5 para encontrar los límites real inferior y el límite real superior. Hasta aquí, ¿alguna preguntita hasta aquí, por favor? No, ¿no es cierto? No, ya. Ahora, vamos a ver, aquí en vez de ponerle reglas, le voy a ponerle procedimiento. Directamente, procedimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para aplicar ese tipo de intervalos? Voy a ver con ustedes paso por paso. Aquí voy a hablarles en forma un poquito general teórica, pero yo en el ejercicio voy a hacer paso por paso. Primero se les va a pedir que calculen antes de todo eso. Por aquí vino un compañerito suyo. Como primer paso, les voy a pedir que primero calculen el número de observaciones. Primero me calculen el número de observaciones y le voy a colocarle con la letra N minúscula. El número de observaciones. De acuerdo a un grupito que hablamos con ustedes, población y muestras, ¿se acuerdan que hablábamos? Entonces, si yo decía, entonces, por ejemplo, cojo un grupo de 40 estudiantes, edades, por ejemplo, de 40 estudiantes, y ya tengo el número de observaciones, serían los 40 estudiantes, ¿de acuerdo? Si tengo 120 familias, el número de observaciones serían las 120 familias. ¿Estamos de acuerdo? Es el número total de la muestra, o en su caso, la población, si voy a aplicar a todos o si voy a aplicar una pequeña muestra. ¿Ya? El segundo paso es que usted sepa obtener o calcular el rango o también llamado amplitud. Encontrarán el cálculo del rango o amplitud. ¿Ya? Amplitud. ¿Qué significa rango o amplitud? Vamos a ver que le denominaremos con la letra R de rango o la letra A. Pongámosle la letra A mayúscula. A de amplitud. Cualesquiera de estas denominaciones encontraremos en la literatura, sea rango o sea amplitud. ¿Pero qué significa esto? Llamamos el recorrido o amplitud total. ¿Qué significa el recorrido o amplitud total? Para nosotros establecer el recorrido, buscamos el menor valor y buscamos el mayor valor. ¿Sí? Para hacer lo siguiente, aquí tengo una formulita que dice R de rango va a ser igual. El X mayor, el mayor valor, buscamos de ese grupo de datos que tengamos. Si tengo 40 edades de estudiantes, buscamos el mayor valor de la edad, la mayor edad. Y buscamos la menor edad y restamos. ¿Sí? Entonces, supongamos que encontré una edad de unos 50 años, la mayor edad. Y encontré la edad menor de unos 20 años. De 20 a 50, ¿cuánto tengo que recorrer? Los 50 menos 20 serían 30, ¿no es cierto? No. Entonces, si voy haciendo 20, 21, 22, 23, hasta llegar a 50, son 30 tengo que ser recorrido. ¿Sí? Entonces, de la menor edad a la mayor edad, estamos hablando de ¿qué? De un recorrido. Entonces, el segundo paso, apliquen esta fórmula. Cojan el mayor valor, por eso dice X max, o máximo valor, menos X min, mínimo valor. ¿De acuerdo? Del grupo de datos. Ese va a ser el siguiente paso. Encontrar el rango o amplitud del grupo de datos. Segundo paso. Vamos a ver un tercer paso. El tercer paso les pido que ustedes me sepan calcular el número de intervalos.
Para calcular el número de intervalos de clase, le llamamos NI o número de intervalos. No debe ser, por favor, aquí como regla general, no debe ser menor de 5 y mayor de 12. Sí, cuando hablamos de los intervalos, ¿se acuerdan que hace un momentito yo iba colocando aquí como ejemplo? Disculpe que este va a ser mi borrador. Dice, hay edades entre 30 a 35. Hay edades entre 36 a 40. Hay edad de 45 a 50. Sí, perdón, de 41 a 45. De 46 a 50. Sí, entonces de 51 a 55. Cada unito de estos se llaman intervalos. Y aquí dice, no debe ser, este se llama, entonces, ¿cuántos intervalos yo tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿No? 5 intervalos. Para yo calcular cuántos intervalos va a tener mi ejercicio, voy a utilizar con ustedes una fórmula, pero primero me voy a la regla. No debe ser menor a 5, que no sea menor a 5. Aquí tengo 2, 4, 5, ¿sí? Ni mayor a 12. Algunos me ponen hasta 15 o 20 intervalos. No, no debe ser mayor a 12 intervalos. Verá, acordarás esa regla general. Ni menor a 5, ni mayor a 12. Ya que el número mayor o menor de clase podría oscurecer el comportamiento de los datos. Imagínense, menos de 5 y más de 12 ya no tiene una idea muy clara. Es decir, pongamos un ejemplo nomás aquí. ¿Qué tal si yo colocara, incluso hay que tener mucho en cuenta con los intervalos? De 30 a 35 es manejable porque tenemos 30, 31, 32, 33, 34, 35. ¿Sí? Entonces es manejable. Menor a 5, no. Si tengo de 4 de 3 intervalos, muy poco abarcaría muchos pasos. Y si tengo mayor a 12, también sería demasiadamente amplio. Para calcular el número de intervalos, se aplica la regla de Sturges, se llama. Regla de Sturges. Esta regla de Sturges me da una formulita que me permite calcular el número de intervalos. 1 más NI, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,32, la palabra log de logaritmo que multiplica a n minúscula. ¿Sí? Entonces, por favor, n es el número de observaciones, la palabra log de logaritmos, 3.32, acuérdense en esta pequeña fórmula. Para calcular el número de intervalos, dice 1 más 3.32 por el logaritmo de n. ¿Ya? Entonces, por favor, este va a ser una formulita que me permitiría calcular el número de intervalos. ¿Cuántos va a tener mi ejercicio? Hasta ahí estamos, por favor. Ya tendríamos no menor a 5 ni mayor a 12. ¿Ya? Al momento que saquemos el número de intervalos. Vamos con el cuarto paso. Me pide calcular el ancho del intervalo. Ancho del intervalo. Con la letra I voy a denominar. Se obtiene dividiendo el rango para el número de intervalos. Aquí tengo una formulita. Entonces, para calcular el ancho del intervalo, le digo, se establece el rango o amplitud que hemos obtenido en el paso anterior, número 2. Le dividimos para el número de intervalos en el paso número 3. Vean cómo va en secuencia, ¿no? Secuencia. Si yo tengo el segundo paso, me va a servir, y el tercer paso me va a servir para el cuarto paso obtener. ¿Qué es el ancho del intervalo? Por favor, el ancho del intervalo implica lo siguiente. Aquí tengo entre 30 y 35. Entre 30 y 35, ¿cuántos números comprende? Sería usted el 31, el 31, 2, el 32, otro, 33, otro. Perdón que le voy a emplear un poquito más esto. ¿Ya? Aquí tendría el 34 y aquí tendría el 35. ¿Sí? Si ustedes cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto tiene un ancho, va a tener un ancho de 6 números. De 6 números. A este le conocemos el ancho del intervalo, en el cual intervienen los dos extremos y sus medios. Los dos extremos son 30 y 35 y sus medios son 31, 32, 33, 34, es decir, 4 números más 2 por fuera serían 6 números. Esto significaría que el ancho de intervalo. ¿Sí? Ese se llama el ancho intervalo. Pero para nosotros llegar a formar este ancho, usted es necesario que me haya encontrado el rango
el total que me ha dado, y le divida para el número de intervalos. Este ancho debe ser en números enteros, por favor. Su respuesta debe estar dado en números enteros. Si me sale 6,2, déjele 6. Si me sale 6,5, posiblemente déjele en 6 mismo. Si me sale 6,99, déjele con 7. ¿Sí? Le pongo solo como ejemplo. Este sería el paso número 4, calcular el ancho del intervalo. ¿Sí? Ancho del intervalo. ¿Ya? Bueno, continuamos. Estoy con el paso número 4. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? Me van nomás diciendo, por favor. Verá que voy haciendo paso por paso y en un ejercicio lo haremos también paso por paso. ¿Ya? Pero grábense todas estas reglas que tenemos. Sí, señorita. No entendí eso de cuál era el rango. ¿Cuál es el rango? ¿O cómo Sí. se calcula el rango? Exacto, eso es. Ya. Ahí me- Aquí tengo en el paso del rango, por favor. Para obtener el rango, dependiendo del número, aquí primeramente del paso anterior, dice hay un número de observaciones. Yo les doy, por ejemplo, aquí de 40 datos, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Les doy a ustedes más o menos edades al azar. Hablo de 40 estudiantes, ¿sí? Les pongo edades de 40 estudiantes, les pongo una edad, posiblemente hablemos una de 50, disculpe que hay estudiantes viejitos, por aquí una de 34, por acá una edad de unos de 32, 23 años, y así, ¿no? Pongo de 40 estudiantes de cierto tipo de educación, ¿sí? Y aquí les digo, de este grupo de estudiantes, yo sé que aquí hay 40, entonces, primer paso, ya contestaría, ¿cuánto es el número de observaciones? 40 estudiantes, pondría. ¿De acuerdo? Ya. Pero de este grupo que yo les dé, dice calcule el rango. Para calcular el rango es importante, me dice el recorrido total. Aquí yo le pondría solo como ejemplo. Pongo no. Para calcular el rango me dice, escoja del grupo de datos que tengo aquí en la primera parte, ¿cuál es el mayor valor? Supongamos que el 50 es la edad mayor. Y la edad más jovencita, encontré por acá uno de 17 años. ¿Sí? Encontré la edad más bajita. El mayor valor es 50, el menor valor es 17. Hago la resta entre los dos, ¿sí? Y lo que me dé es el rango. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? 49,5. Solo la resta. Resta nomás es, ¿no? 50 menos 17. Sería 30 y 33, me parece que es. 30, 40, sí. 33, ¿no? Ya. 33 serían, ¿no es cierto? ¿No? 7, 3, 10, 1, 3, 1, 4 y no sé. 33. Eso significa el recorrido. Si usted empieza a contar desde el 17 al 50, ¿cuánto es la distancia o el recorrido? Cuenta desde 17, 17, 18, 19, 20, hasta llegar a ¿qué? A 50. ¿Cuánto ha sido la distancia? 33. ¿Sí? Ese es el recorrido rango. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese datito es el que necesito para el armado de la siguiente parte. ¿Sí? Ese es lo que tenemos acá. Ya. Eso es lo que necesito el rango. Ya vamos a ver un ejercicio que es mucho más cómodo lo que tiene. No, ese es el rango o el recorrido que hay de un dato menor a un dato mayor. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, señorita Padilla? ¿Sí? Sí, Lisen, gracias. Ya, vamos a continuar. Tenemos entonces le decía, primero, el número de observaciones. Segundo, el rango. Tercero, el número de intervalos. Aprenderás en esta formulita, póngale en que sea en el WhatsApp de curso o en su WhatsApp y vaya con musiquita aprendiéndose ya las fórmulas, ¿no? Verá que esto ya nos vamos a permitir luego sacar un campo de fórmulas. Vaya grabándose. 1 más 3,32 logaritmo de n para encontrar el número de intervalos. Cuarto paso, calcular el ancho del intervalo. Es el rango que tuve anteriormente dividido para el número de intervalos. ¿Sí? Tengo cuarto paso. Ya vimos que era el ancho de intervalo. Vamos ahora con un quinto paso. En el quinto paso, vamos a formar los intervalos de clase. Aquí ya vamos a empezar a formar. ¿Qué significa esto? Para formar el ancho de, digamos, cada uno de los intervalos, se les pide que primero coloquen esto. Aquí está, le pongo una formulita. Y -1. Van ustedes a colocarle ahí, ¿no?
Es decir, el ancho menos 1. Vamos a hacer una pequeña resta. No, el ancho menos 1. Al límite inferior de cada clase, comenzamos por el X-min del rango. Es decir, empezamos para armar los intervalos desde, por favor, aquí voy a poner un espacio. Aquí voy a colocar armado de los intervalos. Ponemos LI, que se llama límite inferior. Y le voy a ponerle más acásito, voy a ponerle LS, límite superior. ¿Sí? Para armar los intervalos. ¿Qué significa? Para empezar, dice, vamos de menor a mayor. ¿Cuál sería el primer valor que voy a colocar en el límite inferior? Sería el valor mínimo. El mínimo o el valor menor que yo encontré. Sí, disculpe que voy a poner así. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar el menor valor de todos esos grupos que encontramos. Empezamos así. Y le pondré una rayita. ¿Y cómo se formaría el límite superior? Para encontrar ese límite superior, que me voy a poner más acásito, ¿no? El límite superior, me voy a valerme de lo siguiente. Al límite inferior, le voy, en este caso, a sumar el valor que he restado. Disculpe que voy a poner más acásito, ¿no? ¿Se acuerdan que dije que primero apliquen esto? Le puse ancho menos 1. ¿Sí? Ancho menos 1. El valor que yo tenga aquí, XX le pongo, el valor que yo tenga, el ancho restado menos 1, le vuelvo a poner acá. Para encontrar el límite superior, coja el límite inferior, el valor que tenga, y súmele más el valor que haya obtenido de esta operación, de este XX. ¿Sí? A eso vamos a ver. Y vamos a ver con el ejemplo cómo se van formando. Se va a ver tan facilito. Que para encontrar ese límite superior, cogí el valor mínimo del límite inferior y le sumé más el valor de esta diferencia que tuve de ancho menos 1. Ya vamos a ir informando. ¿Sí? Es importante nosotros realizar el conteo de los datos que caen dentro de cada clase. Por eso es que lo que les di en la clase anterior, una vez que hemos formado ese tipo de intervalos, vamos a trabajar con lo mismo que vimos en datos no agrupados. ¿Se acuerdan que vimos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada, porcentual acumulada? ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Y eso voy a trabajar con ustedes. ¿Sí? Vamos a utilizar la misma forma que utilizamos en la formación de tablas de frecuencias. Solo quiero indicarles algo antes de empezar el ejercicio. Ahí van a darse mucho más cuenta. También aquí tengo cómo calcular la marca de clase. Esta marca de clase voy a utilizar mucho cuando aplique intervalos. ¿Qué es la marca de clase? Y se le denomina XM. XM o marca de clase. Es el valor medio de la clase. Se obtiene sumando los límites superior más el límite inferior y dividiendo para 2 directamente. Límite superior más límite inferior dividido para 2. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo que dice la edad entre 22 a 28 años. Ese es un intervalo, ¿ya? Y me dice calcule el punto medio o marca de clase. Se llama punto medio marca de clase. Yo le pondré XM, va a ser igual. ¿Cuál es el límite superior de estos datos, por favor? De ese intervalo. Entre 22 y 28. ¿Cuál sería el límite superior? ¿28? Correcto, 28. ¿Y el límite inferior? ¿Cuál? 22. 22, correcto, ¿no? Son los dos. Límite superior 28, límite inferior 22. Y estos dos, sumo los dos valores y divido para 2. ¿Ya? ¿Cuánto me da la sumatoria y la división para 2, por favor? 28 más 22 y dividido para 2. 25. Correcto, ese sería 25. ¿Sí? Ese es el punto medio de marca de clase. Comprobemos que es el punto medio. Yo tengo el 22 el mínimo. 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¿Ya?
Si usted dice que el punto medio de este intervalo de entre 22 a 28 es 25, aquí le voy a ponerle con otro color, ¿ya? Ese es 25. Es el que divide exactamente o está justo en la parte central. El 25, del 25 hacia la izquierda está 1, 2, 3. Del 25 hacia la derecha está 1, 2 y 3. Estamos dividiendo exactamente igual, mitad, mitad. 50% debajo, 50% por encima. Ese es el punto medio o marca de clase de un intervalo, de un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es sumado el mayor valor más el menor valor, he dividido para 2, he tenido el punto medio o marca de clase de un intervalo. Verá que voy a colocarle algunos intervalos. La idea del siguiente intervalo, el punto medio marca de clase es A, B, C o D. ¿De acuerdo? Ese es el punto medio o marca de clase. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que de aquí a acá está justamente ese punto medio o marca de clase. ¿Sí? Entonces estaríamos determinando ese punto medio o marca de clase. Le pongamos así. Perdón, yo le coloqué en color y tendríamos más o menos determinado cuál es mi punto medio o marca de clase. ¿Ya? Entonces, por favor, eso queremos ver, comparar que este es el punto medio marca de clase. Vamos entonces hasta aquí. Un ejercicio de aplicación voy a hacer con ustedes, señoritas y señores estudiantes. Voy a salirme momentáneamente de esta pantalla y me voy a la hoja de Excel. Voy a compartir pantalla con ustedes en una hojita en Excel y empezamos a trabajar con esta forma. ¿Ya? Tengo el siguiente ejercicio para datos de tipo, sí, agrupados, agrupados. Por favor, anoten el siguiente ejercicio, por favor, señores, señoritas estudiantes. Va a quedarme 10 minutitos, por favor, señores estudiantes. Bueno, por favor, en caso de que se salga del video o de este tipo de clase, normalmente ya les paso a ustedes a darles un nuevo link. ¿De acuerdo? Ya. Mis disculpas por el día de hoy que estoy con este tipo de aplicación. Tengo con ustedes, voy a ampliar un poquito la pantalla para que puedan, perdón, visualizar el ejercicio. Un momentito. Ya, ahí tenemos. Edad de los clientes encuestados, dice. Por favor, anoten ustedes, estamos hablando, primera fila, está 36, 30, 47, 60, 32, 35, 40, 50. Segunda fila, 54, 35, 45, 52, 48, 58, 60, 38. Tercera fila, 32, 35, 56, 48, 30, 55, 49, 39. Siguiente fila, 58, 50, 65, 35, 56, 47, 37, 56. Siguiente fila, 58, 50, 47, 58, 55, 39, 58 y 45. Esas son las edades de los clientes que se han encuestado. Pues tenemos de un tipo de variable, hemos obtenido este tipo de grupo de datos. ¿Sí? Y vamos a hacer conmigo el procedimiento poco a poco. Me confirman cuando ya acaben de copiar esos datos. No todavía. Sigan nomás, tranquilos. Sigan nomás.
Cuando acabe me confirman, ¿no? Si han concluido. Ya listo. ¿Listo? Ya, muy bien. Ya listo, profe. Vamos a continuar, ¿no? Me va a quedar unos 5 minutitos, luego ya se cierra. Nuevamente les vuelvo a dar otro link, por favor, para que se puedan conectarse. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Tengo con ustedes aquí entonces un grupo de edades. Si yo contabilizo, tengo un total de, vamos viendo ustedes, 40 participantes, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas por 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Ya? 8 por 5 serían 40 datos que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Para que ya voy colocando así. Ahora, voy a trabajar con ustedes el número de observaciones. Vamos a colocarnos aquí. Primer paso. Voy haciendo con ustedes a la par. Pónganle ustedes procedimiento, 2 puntos aparte y pónganle primer paso. ¿Sí? Vamos a hacer primer paso. El primer paso se va a denominar el número de observaciones. ¿Ya? Le voy a ponerle entre paréntesis la N minúscula. El número de observaciones. Ya le pongo hasta casito. Ahí tenemos. Número de observaciones. Entonces voy a encontrar cuánto es el número de observaciones que tengo en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, por favor, si usted contabiliza manualmente, yo le dije tal como estoy haciendo, ¿no? 1, 2, 3, son 8 columnas por 5 filas, ¿no? ¿Sí? 8 por 5 serían 40 datos. Manualmente yo le pondría aquí 40 datos. ¿Sí? Manualmente. Pero como estamos trabajando también en Excel, aprovechemos la herramienta de Excel. Yo puedo ponerle el signo igual aquí para contar, ¿no? Y puedo poner la palabra contar. Contar. Le pongo la palabra contar, abro un paréntesis y selecciono todos los grupos de datos. Selecciono. ¿Sí? Y cierro el paréntesis. Al momento de poner contar, abro un paréntesis, selecciono todo el grupo de datos, cierro paréntesis y le pongo enter. También me da ¿cuántos? 40 datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por favor, vamos viendo también. Si yo les puedo decir manualmente, van a hacer ustedes, tranquilos, no se preocupen. Manualmente, sí. Pero me interesa que ustedes también vayan trabajando en Excel. Entonces, para hacerle en Excel, porque yo como manualmente puedo ponerle 40, punto. ¿Sí? Pero es importante que ustedes apliquen. La palabra contar me permite de una vez, abro paréntesis, le puse contar, selecciono todos los datitos, ¿sí? He seleccionado, está titilando, cierro paréntesis y tendría 40 datos que he tenido el número de observaciones. Hasta aquí. Profe, Sí, dígame, señor estudiante. ¿y el contar sí para qué sirve? ¿O es igual? No, el contar sí, en cambio, es para seleccionar y obtener parte de una frecuencia, en cambio, cuando son datos no agrupados. ¿Sí? Una frecuencia. El contar sí. Eso hicimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Aquí solo es contar solo del grupo de datos. ¿Ya? Gracias. Hasta aquí tenemos 40 datos. Vamos al segundo paso. En el segundo paso, pónganle ustedes rango. Ahí lo que me decía la señorita. Y voy a colocarle, el rango es igual. Entonces, rango es igual. Aquí anoten, ustedes pueden anotar, es igual X mayor menos X menor. Póngale en palabras más, puesto sin fórmula, ¿no? Rango R es igual. Ya, R es igual. Le he puesto X mayor
menos X menor. Sí, he puesto de esa manera. Ahora, vamos a coger aquí los dos valores. Si yo lo hago manualmente, aquí me dice no, manualmente, ¿cuál sería el mayor valor de todos manualmente buscando? El mayor valor de todos. Está aquí el 58, ¿no es cierto? ¿No? Si yo busco aquí el 60 sería el mayor valor por el momento, ¿no? Si no tiene más de 60 no hay, ¿no es cierto? ¿No? 35 ahí. 75. Sí, sí tenemos. Anota. Ya. Entonces, usted me dice, si hay un mayor valor, ingeniero, para yo estar buscando de esta manera, ¿qué tal si nosotros aplicamos algo aquí? Donde dice X mayor, yo voy a ponerle aquí el signo igual y le pongo max, la palabra max. Abro un paréntesis y selecciono de toditos estos. Cierro paréntesis y le pongo enter. Ha sido que el 65 el mayor valor. ¿Se da cuenta? Ya, un minutito se va a cerrar. Esperemos ahí un ratito que ya se cierre y volvemos a retomar el ejercicio. Sí, ya les envío a ustedes nuevamente otro link. Sí, por favor. Mis disculpas que estoy trabajando así de esta manera. Ustedes, y ahí les voy a mandando el link, tengamos un poquito de paciencia. ¿Sí? Entonces, acordarás en la palabra max, mayor valor, o si no, manualmente buscan el número 65. Y el momento que encontremos X menor, vamos a trabajar también así mismo, buscamos el menor valor manualmente y encontraremos el menor valor. Profe,